Saludos, en este video vamos a explicar cómo emplear el lenguaje Scilab para la implementación de un método numérico que nos permite resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a centrarnos en el método de Euler y para ello vamos a usar elementos del lenguaje Scilab como son las funciones y las estructuras de repetición. Vamos a explicar el método de Euler por medio del cual podremos realizar la solución de ecuaciones diferenciales. En la diapositiva se muestra una ecuación diferencial que relaciona la velocidad y el tiempo. Para solucionar la ecuación diferencial podemos optar por dos caminos. Uno de ellos es usar los métodos del cálculo clásico y llegar a una ecuación que nos permite encontrar a partir de un valor de tiempo determinado un valor exacto de velocidad. La opción que vamos a manejar para solucionar la ecuación diferencial será la solución que nos brindan los métodos numéricos y por tanto llegaremos a una solución aproximada que nos permitirá obtener la velocidad en el instante siguiente a partir de una velocidad en el instante actual. En esta diapositiva vemos cómo llegamos a través del método de Euler a una solución que más adelante implementaremos en el lenguaje Scilab. En la diapositiva observamos que para obtener la solución de la ecuación diferencial hacemos una aproximación a dv dt como un cambio en valores de velocidad sobre un cambio en valores de tiempo. Estos cambios los vamos a obtener a partir de la resta de instantes sucesivos para la velocidad y para el tiempo. En este caso estamos mostrando que hacemos una sustracción de la velocidad en el instante siguiente menos la velocidad en el instante actual sobre el tiempo en el instante siguiente menos el tiempo en el instante actual. Aquí tenemos que tener en cuenta que el tiempo es la variable independiente y la velocidad es la variable dependiente. Además, tenemos que tener en cuenta que la variable t será la variable independiente y esta variable tomará sus valores a instantes fijos de tiempo. La velocidad, que es la variable dependiente, sí tendrá unos cambios de forma dependiente del instante de tiempo fijado en el valor de t. En la siguiente línea observamos cómo hemos reemplazado la aproximación para dv dt con el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, lo cual también llamamos una aproximación por diferencia finita, y tenemos que se está igualando a la parte derecha de la fórmula que se ilustra en la diapositiva con el número 1. En la ecuación 4 se realiza el despeje de la velocidad en lo que sería el instante siguiente y se obtiene, como muestra el lado derecho de la ecuación, a partir de la velocidad en los instantes actuales. De esta ecuación también podemos observar cómo una vez reemplazamos en esta ecuación los valores actuales para encontrar la velocidad en el instante siguiente, esta velocidad en el instante siguiente se convierte en un valor que nos permite seguir encontrando valores de velocidad para posteriores iteraciones. En esta diapositiva vemos nuevamente la ecuación que nos permite encontrar la solución a la ecuación diferencial por medio del método de Euler. Y aquí también estamos ilustrando cada una de las variables a que corresponde. La velocidad t sub i es la velocidad en el instante actual. G es la variable para la gravedad. CD es una variable para indicar el coeficiente de rozamiento o arrastre. M es una variable para indicar la masa. T sub 1 es una variable para indicar el tiempo en el instante siguiente y T sub i es una variable para indicar el tiempo en el instante actual. A continuación vamos a dar una explicación de cómo funciona el método numérico de Euler para la solución de ecuaciones diferenciales. En el problema que estamos analizando tenemos una variable t que corresponde al valor del tiempo y es una variable independiente
y tenemos una variable v que corresponde al valor de la velocidad y es la variable dependiente. Vamos a realizar un script haciendo clic en el botón de la esquina superior izquierda para lanzar el programa SciNotes. Vamos a declarar unas variables que manejan nuestro problema, las cuales son la gravedad, la masa, el coeficiente de rozamiento o arrastre. Vamos a declarar un vector t que comienza en 0, tiene incrementos de 0.5 en 0.5 y llega hasta 1. Vamos a declarar una variable v1 que será igual a 0 y corresponde al valor de la velocidad inicial. En algunos problemas, cuando el objeto está en reposo, inicialmente se considera que la velocidad inicial es 0. Aquí vamos entonces a calcular un valor de v2. El valor de v2 será igual al valor de v1 más el valor de la gravedad menos el coeficiente de arrastre sobre la masa multiplicado por el valor de v1 y esto que está entre paréntesis multiplicado a su vez por el valor de t en el instante siguiente, que es 2, menos el valor de t en el instante actual, que es 1. Tengamos en cuenta que este vector t posee los siguientes componentes: t1, la cual es igual a 0, t2, la cual es igual a 0.5 y t3, la cual es igual a 1. Continuando con las iteraciones, esta sería la primera iteración. En la segunda iteración, la cual buscaría encontrar el valor de v3, asumiendo que ya estamos en la posición 2 y conocemos v2, entonces la fórmula sería la siguiente: v3, que es el instante siguiente, es igual al instante actual, que sería v2, más el valor de gravedad menos el coeficiente de arrastre sobre la masa, esto multiplicado por el valor en instante actual, que es v2, y esto a su vez multiplicado por el valor del tiempo en el instante siguiente menos el valor del tiempo en el instante actual. Y esta sería la segunda iteración y la última. Si observamos, debemos tener en cuenta que aunque el vector tiene 3 posiciones, únicamente hacemos 2 iteraciones. Siempre vamos a tener esta relación donde vamos a tener una iteración menos de la longitud del vector t. Vamos a ejecutar esto, guardamos, vamos a guardar en el directorio Scilab. Con el nombre método Euler. Vamos a ejecutar haciendo clic en el botón ejecutar con eco para observar la realimentación en la consola y observamos los valores para v1, v2 y v3 calculados a partir de nuestro script. Ahora vamos a plantear lo anterior como un ciclo de repetición. Vamos a inicializar un vector con 3 posiciones, es decir, una fila y 3 columnas. Vamos a declarar en la primera posición del vector un valor de 0, luego vamos a iniciar un ciclo que comienza con un valor de 1 y llega hasta la longitud del vector t menos 1, por lo que acabamos de mencionar de la relación entre las iteraciones y la longitud del vector t. Ahora tenemos que la posición en el instante siguiente, que sería la posición en el instante i más 1, si reemplazamos aquí nos daría la velocidad en la posición 2, es igual a la velocidad en el instante actual, que sería 1, más la gravedad menos el coeficiente de arrastre sobre la masa, esto por la velocidad en el instante actual, y esto que está en paréntesis multiplicado por t en el instante siguiente menos t
en el instante actual. Con cada iteración los valores de i irán cambiando y si observamos irán tomando los valores que hicimos al hacer las iteraciones paso a paso. Por ejemplo, cuando i valga 2, acá en esta parte tendríamos un valor de v3 es igual a v2 menos v2 más la gravedad menos el coeficiente de arrastre sobre la masa por v2 por, al tomar un valor de i2 tendríamos t3 menos t2. Vamos a ejecutar el script. Vamos a la consola y si vemos, escribimos b para obtener los valores del vector b, observamos que son los mismos que obtuvimos para el método paso a paso. A continuación vamos a transformar este código en una función. Vamos a crear una función que se llame método Euler, recibirá un vector de tiempos t y nos devolverá un vector con las velocidades. Vamos a tener acá la declaración de las variables asociadas con el problema y vamos a tomar la parte del método numérico. Ya vamos a comentar esta parte de abajo, que era la ejecución del método paso a paso. Vamos a guardar. A continuación vamos a cargar la función en memoria. Y vamos a llamar al método de Euler con los valores del vector t que habíamos definido anteriormente. Vamos a declarar un vector t, comienza en 0, incrementa de 0.5 en 0.5 y llegue hasta 1. Y vamos a llamar al método de Euler con los valores del vector t. Y obtenemos la misma respuesta que obteníamos con el script, como era de esperar. Podemos manejar otros valores para t, por ejemplo, incrementos de 2 en 2 hasta 12, y llamar nuevamente a la función método de Euler para obtener la respuesta. Hasta aquí hemos llegado con la explicación de cómo implementar el método de Euler en Scilab. Muchas gracias.